Una casa embrujada en Fresnillo, Zacatecas. Hola, buenas tardes, Fernando. Cuando me casé, mi esposo y yo decidimos mudarnos a Fresnillo, Zacatecas, y rentamos una casa en la colonia Esparza. Desde el primer momento en que entramos, yo sentí una energía muy pesada. No me gustó el lugar, pero traté de ignorarlo. Déjame decirte que yo soy muy sensible a las energías. Desde siempre, cuando alguien cercano está por fallecer, empiezo a ver sombras negras y a veces siento una angustia muy profunda y al poco tiempo pasa algo. Entonces, esa sensación, ese mal presentimiento que me dio al entrar a la casa, yo sabía que no era normal. Al poco tiempo, mi esposo comenzó a trabajar, así que me quedaba sola en casa. Y fue entonces cuando todo comenzó a pasar. No solo yo lo vi, mi cuñada se quedaba muy seguido con nosotros y ella también lo presenció. Incluso mis suegros, cuando venían de visita, vieron cosas extrañas. A mí me empezó a pasar lo que muchos conocen como se me subió el muerto, pero lo mío iba más allá. No solo era la parálisis, algo me hablaba, pero no en español. Era un idioma que yo no entendía, una especie de susurro que se volvía muy amenazante. Y no solo eso, sentía que me querían asfixiar, y cuando por fin me soltaban, escuchaba claramente por dónde eso salía. Si era por la puerta, tronaba la puerta. Si era por la ventana, tronaba la ventana. Si se quedaba en la cama, sentía cómo se movía debajo de mí. Era traumático. Me pasaba casi todos los días. En las madrugadas se escuchaban trastes moviéndose, como si alguien cocinara, pero cuando salía a la cocina no había nada. Una vez, tanto mi cuñada como yo escuchamos ruidos como si el vecino estuviera martillando la pared y le dije que no podía dormir con ese escándalo. Ella muy tranquila me respondió: es que en la casa que tú rentas, créeme que asustan. Me dijo que se veía una mujer asomándose por las ventanas, especialmente cuando nadie estaba en la casa. Después empezaron a pasar cosas aún más fuertes. Una vez me estaba bañando y tronó el foco sin alguna razón. A veces escuchábamos pasos dentro de la casa o veíamos sombras pasar por el pasillo, pero al revisar no había nadie. A mi suegra le pasó algo muy impactante. Ella estaba dormida y sintió que alguien se sentó en la cama. Cuando abrió los ojos, vio una mujer sentada mirando hacia la puerta, y lo único que repetía era: Marisol, Marisol. Cuando mi suegra intentó despertar a mi suegro, la mujer simplemente se levantó y desapareció por la puerta. A mí, cada vez que se me subía el muerto, se volvía más fuerte. Quería rezar, pero esa cosa se reía de mí, con una risa diabólica como de una película de terror. Pero lo peor fue cuando quedé embarazada. Una madrugada me volvió a pasar. Estaba completamente paralizada tratando de rezar cuando logré entreabrir los ojos. Y ahí lo vi. Una mujer hincada junto a la cama con el cabello chino, sucio, crespo, la piel pálida, casi grisesa, y parecía que estaba rezando. Pero en ese idioma que no era humano. La comparé mucho con la de la bruja de la película del Escuadrón Suicida, esa que tiene el cabello todo revuelto y una aura oscura. Quise rezar, pero el miedo fue tanto que terminé gritando groserías del puro pánico. En ese momento me soltó y yo me levanté de golpe, como si me hubiera estado ahogando. Frente a mí había una luz muy fuerte que de pronto se apagó. Y como si eso no fuera suficiente, la cama empezó a moverse sola, como si temblara. Cuando me bajé, estaba corrida de su lugar, y eso fue lo que me terminó de sacar el alma del cuerpo.
Sin pensarlo, me fui con la vecina. Eran como las 5 o 6 de la mañana. Mi esposo ya se había ido a trabajar, pero ya no me importó la hora. El miedo fue demasiado. Hablando con la vecina me contó que esa casa ya tenía fama de que pasaban cosas, que anteriormente la habían rentado unas muchachas estudiantes y que jugaban a la ouija, que decían que habían hecho brujería ahí. Cuando amaneció, le dije a mi esposo que dejara el trabajo, que nos teníamos que ir de inmediato. Y así fue. Volvimos con mis papás y jamás regresamos a esa casa. Solo fui una vez más a recoger nuestras cosas. Desde entonces he aprendido a hacerle caso a esa sensación de malas energías, porque a veces lo que sientes es real, aunque no lo puedas ver. Relato paranormal en Fresnillo, Zacatecas. Hola, buenas tardes. Me llamo Valentina y quiero contarte algo que mi familia y yo vivimos hace unos años. Bueno, muchos años ya, pero hasta el día de hoy lo recuerdo como si todo hubiera pasado ayer, porque sinceramente nos marcó a todos. Esto fue hace aproximadamente 28 años, cuando mi familia se mudó a vivir a la calle Dorados en Fresnillo, en la colonia Francisco Villa. Yo tenía apenas 4 años y mi hermana solo 2 años. La casa era grande, amplia y nos habían dejado una habitación solo para nosotras dos. Ahí estaban todos nuestros juguetes. Parecía un sueño para unas niñas pequeñas, pero ese lugar no estaba bien. Desde el principio, mi mamá sintió algo raro, pero lo más fuerte comenzó una noche en la que mi hermana estaba enferma y mi mamá la tenía recostada con ella en su cama. Mientras mi hermana dormía, mi mamá fue a la cocina y le preparó un biberón, y en eso escuchó que yo estaba platicando con alguien. Cuando se asomó, vio que la silla mecedora de mi hermana se movía sola. Pero no solo eso, yo con solo 4 años hablaba con algo que no se veía. Más tarde, ese mismo día, ya con mi hermana dormida otra vez, mi mamá aprovechó para bañarse. Estando en el baño, escuchó claramente que otra niña reía conmigo y pensó que mi hermana ya se sentía mejor y estaba jugando. Pero cuando salió, mi hermana seguía dormida profundamente. Esa misma noche, yo también me enfermé, así que mi mamá decidió acostarnos a las 2 con ella para cuidarnos mejor. Mi papá se fue a dormir a nuestra cama y fue ahí cuando todo empezó a salirse de control. Mi mamá, acostada con nosotras, sintió de pronto un peso enorme en sus piernas. Intentó moverse, pero no podía. Gritó para que mi papá se despertara y le quitara lo que fuera que estuviera encima de ella. Cuando él encendió la luz, no había nada, pero ella seguía sintiendo el peso, como si algo invisible la estuviera aplastando. Lo único que pudo hacer fue empezar a rezar y poco a poco esa cosa se fue. Pero antes de desaparecer, mi mamá vio claramente una sombra en la ventana que daba a la cochera. Esa noche ya no pudo volver a dormir. Al día siguiente, decidió llevarnos con mi abuela para que nos cuidara mientras ella terminaba el aseo en la casa. Pero cuando regresó y se metió a bañar, le levantaron el trapo con el que tapaba la puerta del baño. No una, sino 4 veces. Y aunque intentó ignorarlo, ya no se sentía sola en la casa. Esto se volvió una rutina. Nos dejaba con mi abuela y ella regresaba a hacer sus cosas. En una de esas ocasiones, mi papá estaba de descanso y se bañaron juntos. Otra vez, el trapo cayó, pero esa vez los dos vieron como una sombra pequeña pasaba por el agujero de la puerta. Intentaron convencerse de que era el aire, pero en el fondo sabían que no. Pocos días después, mi hermana y yo volvimos a recaer. Nos llevaron al hospital. Mi papá no lo sabía. Cuando llegó a casa en su moto, escuchó que alguien tosía y que la tele estaba encendida.
Por la ventana se veía la luz, así que pensó que estábamos ahí, pero cuando abrió la puerta todo estaba apagado, todo en silencio. Y fue ahí cuando sintió una mano en el hombro. Al voltear, vio una mano huesuda, no un brazo, solo la mano. Intentó prender la moto para irse, pero no pudo y salió corriendo hasta la casa de mi abuela, pálido, gritando groserías, algo que nunca hacía. Esa misma noche nos salimos de la casa, nos mudamos a la vuelta a una casa sobre la avenida Francisco Villa. Pensamos que ahí todo iba a cambiar, pero nos equivocamos porque no pasó. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar, así que una amiga suya, Leti, nos cuidaba. Al principio todo parecía bien, pero después los juguetes empezaron a moverse solos. Y siempre pensaban que era yo, que estaba jugando, pero no era así. Leti empezó a escuchar que mi mamá le gritaba desde la puerta. Ella salía y no había nadie. La primera vez pensó que fue su imaginación, pero pasó una y otra vez, siempre acompañado de ruidos extraños, golpes en las puertas o risas de niñas que no éramos nosotras. Un día, mi mamá y Leti estaban descansando y empezaron a platicar. Ambas se confesaron que les pasaba lo mismo, cuando una escuchaba la voz de la otra, pero no era real. Mientras hablaban, cada una volvió a su actividad hasta que en un momento ambas se encontraron en el mismo cuarto, sorprendidas porque habían escuchado que la otra la había llamado, pero ninguna lo había hecho. El miedo fue tal que salieron de la casa y se fueron con mi madrina, que vive a un lado. Ahí, ella le contó lo que probablemente estaba detrás de todo esto. Muchos años antes, en lo que ahora es la colonia Francisco Villa, solo había un ranchito, pocas casas. En una de ellas vivía una pareja con su hijo pequeño. La madre falleció y el padre cayó en el alcoholismo. Un día el niño desapareció. Días después lo encontraron. Había caído a un pozo y nadie lo notó hasta que ya era demasiado tarde. Desde entonces la gente dice que el alma del niño sigue ahí sin descansar. Incluso en casa de mi madrina se aparece a un lado de la cama. Y aunque dicen que ya se acostumbró, el niño sigue ahí. Nosotros no duramos mucho en esa segunda casa. Lo que nos hizo huir definitivamente fueron gritos obsesivos. Voces que llamaban a mi mamá y a Leti una y otra vez, cada vez más fuerte. Desde entonces no volvimos a vivir en esa zona, pero tengo un amigo que aún vive ahí y dicen que siguen pasando cosas muy extrañas. Y yo sé que el alma de ese niño aún no descansa en paz. Fresnillo, historia paranormal. Hola, buenas tardes, soy Valentina nuevamente y quiero compartirles otro relato escalofriante que nos sucedió hace algún tiempo. Todo comenzó en el edificio 103, justo atrás de la secundaria número 3 en Fresnillo, Zacatecas, donde vivían mis abuelos. Desde hace más de 30 años, en esa casa se ve una sombra que cruza todos los días y se escucha cómo levanta el portatoallas sin que nadie lo toque. Mi mamá, mi tía y mi abuela lo dicen desde siempre, pero lo que hay detrás de esa sombra que vemos es algo que muy poca gente sabe. En ese edificio, hace muchos años vivía una pareja joven. Eran unos novios a punto de casarse, pero aquí es donde todo se vuelve más extraño y turbio. El muchacho estaba enamorado de mi mamá, que en ese entonces tenía apenas 14 años. Él le decía medio en juego y medio en serio: "Me voy a congelar para cuando tú crezcas nos podamos casar". Mi mamá se reía, obvio, ella era una niña, nunca lo tomó en serio, pero todo cambió el día que él quiso darle una sorpresa a su prometida y encontró algo devastador. La descubrió con otro hombre en su cama. Dicen que, cegado por el dolor, se desvivió en las escaleras del edificio con un balazo que dejó todo el lugar manchado de sangre.
Muchos pensarían que ahí terminó todo, pero no fue así. Años después, cuando nosotros nos cambiamos de la colonia Francisco Villa a la Emiliano Zapata, empezaron a pasar cosas raras conmigo. Yo era una niña pequeña, no tendría ni 4 años. Todas las noches gritaba, lloraba, decía cosas como no, que se quite, me duele. Mi ropa de cama amanecía empapada de sudor. Mi mamá pensó que quizás era por la experiencia anterior, hasta que me llevó con doña Julia, una curandera de los edificios. Apenas llegamos y sin que nadie le contara nada, ella miró a mis papás y dijo: la niña viene muy mal. ¿Desde cuándo está así? Mi mamá se quedó helada. Pensó que mi papá le había contado algo, pero no, nada de eso. Doña Julia me limpió con huevo y hierbas y dijo que había un alma en pena que quería acercarse a mí. Esa noche me pidieron que durmiera entre mis papás, pero especialmente del lado de mi papá, porque él tenía que protegerme. Y así fue. En la madrugada, mi papá sintió claramente cómo alguien se subía a la cama y quería meterse entre nosotros dos. Lo único que hizo fue correrlo a groserías con rabia. Al día siguiente volvimos con Julia. Esta vez me limpió con piedra lumbre y ahí fue cuando todo se reveló. En la piedra se formó la parte íntima de un hombre. Y en la lectura de cartas le dijeron a mi mamá: es un hombre alto, güero, de ojos claros. Ya no está en este mundo. Falleció de forma muy trágica. Se fue enamorado de ti. Pero ahora, como ya no eres pura, quiere a tu hija. A ella quiere llevársela. Lo que esa alma quería era abusar de mí y quedarse con mi alma. Me hicieron otra limpia. Doña Julia pidió que me pusieran ropa interior limpia para asegurarse que no hubiera logrado su objetivo. Pensamos que eso sería todo, pero no. Esa noche fue él quien fue a buscar a Julia. Ella vivía en un tercer piso de los edificios. Le tocaron las ventanas, le azotaban las puertas, le tiraban los trastes. Ella solo gritaba al aire: lárgate, no la vas a tocar. No la vas a tocar. Mientras tanto, mi mamá le contó todo a mi abuela materna y fue ahí donde las piezas encajaron. Mi abuela recordó al muchacho del edificio 103. Así era el joven que se quitó la vida, así de ojos claros, alto, güero, y ese estaba enamorado de ti. Al día siguiente volvimos con Julia para la última limpia y lo que pasó ese día, te juro que si mi mamá y mi tía no lo hubieran vivido conmigo, no lo creerían. Recuerda, yo tenía solo 4 años en ese entonces y no sabía ni una sola grosería. Doña Julia ya tenía todo preparado. Me puso al centro de la sala, hizo un círculo de sal, alcohol y un cirio. Lo prendió y de la nada empezó a hablar con la voz de un hombre. Salía humo de mi cabeza, mis pies se levantaron del suelo y gritaba: déjame en paz, perra maldita, me quemas, estúpida. Doña Julia le dijo a mi mamá y a mi tía que rezaran un Padre Nuestro para ayudar, pero estaban tan en shock que no podían ni hablar. Aún así, con todo el ritual hecho, el espíritu se fue. Yo caí al suelo desmayada. Al revisar mi ropa, doña Julia le dijo a mi mamá: está bien, no necesitas hacer nada más, ya no regresará. Y efectivamente, a mí ya no me volvió a molestar. Pero quien recibió la visita esa noche fue mi tía. Le tocaron la ventana, sintió que se le subía algo y sin miedo le gritó: vete a la chingada, si no pudiste con una bebé, menos conmigo. Y desde entonces todo se terminó. Nunca volvió a molestarnos, nunca volvió a aparecer, y ahí afortunadamente quedó todo. Una sombra que se reía en Fresnillo, Zacatecas. Hola, buenas noches. Quiero contarte una historia que me pasó a mí.
Esto sucedió hace poco más de un año, en la casa de mis abuelos, donde solía quedarme a dormir con frecuencia, una casa vieja de 2 pisos, de esas donde el silencio pesa y la oscuridad parece esconder cosas muy extrañas. Yo estaba recién operado de la rodilla, así que usaba andador para moverme. Esa noche, como a eso de la 1 o 2 de la madrugada, me dieron ganas de ir al baño. El problema es que el baño está afuera, cruzando el patio entre las 2 casas. Me armé de valor y salí con el andador. Todo estaba oscuro, pero como ya conocía el camino, no me dio miedo. El baño está justo al lado del callejón que conecta con la escalera exterior de la casa de mis abuelos. Para que te des una idea, es un espacio angosto, con muros altos y escaleras que suben hacia los cuartos del segundo piso. Al salir del baño, sentí que algo me observaba, y cuando giré a la derecha, hacia donde están las escaleras, vi una sombra, una silueta completamente oscura, alta como si estuviera hecha de humo, pero con unos ojos brillantes que me miraban muy fijamente. Y lo más escalofriante era una sonrisa grande, burlona. La sombra no solo me miraba, me apuntaba directamente con el dedo. Y lo peor, se estaba riendo. Una risa muda que no hacía ruido, pero que la veías en su cara. Era como si disfrutara verme ahí, congelado del miedo. Me quedé helado, literal, no podía moverme. Estaba tan en shock que lo único que intenté hacer fue gritar por mi abuela con todas mis fuerzas. Ella y otros familiares salieron corriendo a ver qué pasaba, pero ya no había nada. Nadie más vio a la sombra esa noche. Pero lo que más me impactó fue cuando mi prima me confesó, tiempo después, que le había pasado lo mismo en ese mismo lugar. Ella también había visto esa misma sombra con la sonrisa y los ojos brillantes, justo en ese callejón. Desde entonces nadie quiere pasar por ahí solo, y cuando esa casa queda vacía, se siente una oscuridad distinta. No es el tipo de oscuridad normal, es como si algo esperara ahí. Yo lloré como por 10 minutos seguidos después de ver eso. Fue traumante. Esa imagen la tengo grabada como una fotografía en mi mente. Y aunque ya pasó más de un año, a veces siento que esa cosa todavía se ríe de mí. Una figura sin rostro en Fresnillo, Zacatecas. Tengo 42 años viviendo en la misma casa, ubicada en la calle Delicias, en Fresnillo, Zacatecas. Mi madre quedó como heredera y desde que tengo memoria, esta casa siempre ha tenido una energía muy extraña. Es una casa muy vieja y desde hace mucho se escuchan cosas que simplemente no tienen explicación. Mi mamá siempre decía que al apagar la luz escuchaba monedas rodar por el piso y pasos que subían y bajaban las escaleras, siempre sin falta. Una noche, mi hermana escuchó ruidos provenientes de una de las habitaciones. Al salir para ver qué pasaba, se topó con un perro enorme, inmóvil, parado ahí en medio del cuarto. Del susto ni quiso ver bien, gritó, corrió a esconderse y llamó a todos. Mi madre y mis hermanos revisaron el lugar, pero no había nada. Tiempo después, mi hermana llegó tarde una noche. Ya tenía la costumbre de dejar un vaso con agua en su buró por si le daba sed durante la madrugada. Apagó la luz, se acomodó y cuando estaba a punto de quedarse dormida, escuchó un sonido muy raro, como si alguien le tomara del vaso de agua. Abrió los ojos lentamente y con la luz tenue que entraba por la ventana la vio. Una mujer extremadamente delgada, vestida de blanco con el cabello negro y largo, sorbía el agua de su vaso. Mi hermana apenas pudo moverse de la cama para hacer ruido
y fue en ese momento cuando esa figura se desvaneció lentamente, como flotando. Después de eso, la presencia se volvió constante, siempre con mi hermana. Una vez se despertó sintiendo que alguien estaba encima de ella, y al medio abrir los ojos ahí estaba la misma mujer, rezando en voz baja, en un idioma que no era de aquí. Mi hermana, como pudo, comenzó a rezar la Magnífica y poco a poco esa cosa se fue desvaneciendo. Mi hermana eventualmente se casó y se fue de la casa, pero entonces los sucesos empezaron a ocurrir a mi madre y a mí. Ya harta, mi mamá decidió enfrentar aquello. Cada vez que se escuchaban ruidos, ella gritaba: ¿qué quieres? Dímelo. Y fue entonces cuando comenzó a soñar. Soñaba que una figura sin rostro le entregaba un puño de monedas y luego le enseñaba un lugar específico, justo donde mi hermana había visto al perro aquella noche. Movida por la ambición o quizá por la necesidad, convenció a mi hermano para excavar ahí. Hicieron un agujero de más de 1,5 metros, pero no encontraron nada. Lo taparon y el tiempo pasó. Mi madre falleció años después y la casa quedó para mí. Ya casada, mi esposo, que también había escuchado y visto cosas extrañas en la casa, conoció a unas personas mayores que se dedicaban a buscar tesoros protegidos por espíritus. Acepté que vinieran a revisar. Eran 3 hombres serios, experimentados. Entraron a la habitación marcada por los sueños de mi madre y dijeron: aquí hay 2 fallecidos. Uno es el protector del dinero y la otra, una mujer con un rebozo. Yo aún dudaba, pero comenzaron su trabajo y lo primero que sacaron fue un par de huesos pequeños. Nos dijeron que los lleváramos al panteón para que descansaran donde deben estar. Luego señalaron el lugar donde estaba el dinero y aseguraron que el espíritu buscaría la forma de entregarlo. Unos días después soñé con un hombre que me daba un morral viejo con monedas. Le conté a mi esposo y aunque ya eran las 10 de la noche de un sábado, fuimos a excavar. Esa noche no dormimos. Cerca de las 3 de la mañana, mi hija y yo despertamos por un ruido fuerte, como si alguien raspara el suelo con una pala. Bajamos y al llegar a la mitad de la escalera, aún se escuchaba perfectamente el raspar de la tierra. Pero el miedo nos ganó. Subimos corriendo y al día siguiente tapamos todo de nuevo. Colocamos piso nuevo y yo decidí no insistir más. Hoy en día mis hijas ya están grandes y aunque se escuchan ruidos y se ve de vez en cuando a la misma mujer delgada, ellas tratan de no darle importancia. Dicen que es su imaginación. Pero mis vecinas, ellas ni de chiste entran a la casa si yo no estoy. Dicen que sienten algo raro, como una vibra pesada que las pone nerviosas desde la entrada. Y aunque han pasado los años, la mujer del vaso de agua, los pasos, las monedas, los sueños y las sombras siguen ahí.